Amigos, estamos con Suri Victoria, la directora general de Fibranet Telecom. Suri, bienvenida. Un gusto. ¿Cómo estás? Un gusto No, estar hombre, en tu programa. muchísimas gracias, el gusto es nuestro. Oye, Suri, vamos iniciando con qué es lo que hacen ustedes en materia de telecomunicaciones. Mira, soy directora general de Fibranet. Fibranet es una empresa coahuilense con sede en Saltillo y nuestra especialidad es ofrecer soluciones de conectividad para la industria. Esto quiere decir enlaces de internet, transporte, capacidad para la industria de Coahuila en las principales ciudades donde los asentamientos industriales se están volviendo cada vez más relevantes. Y esto debido a que la industria y la gran empresa tienen necesidades de conectividad distintas de repente a las que tenemos tú y yo como usuarios residenciales, ¿verdad? Entonces Fibranet se orienta a este mercado con la expectativa de poder satisfacer estas necesidades que son típicamente de alta capacidad y mucho más exigentes que las que puede tener un usuario residencial o incluso la pequeña y mediana empresa. Ok, y por ejemplo ahí en tema de internet, ¿cómo ustedes, por ejemplo, compiten con el proveedor convencional? ¿O cuál es tu ventaja competitiva de un proveedor convencional que ya da algún internet empresarial? Si con convencional te refieres al proveedor tradicional, Sí. Digamos que no hay demasiados. Hay un proveedor tradicional Bueno, sí. en México. Y lo que creo es que los carriers que estamos progresivamente conquistando mercado dentro del sector empresarial, estamos buscando diferenciarnos, yo creo que especialmente en el tema de la atención cercana. La industria y la empresa tienen la necesidad de sentirse realmente atendidos y valorados. Recuperar esto de que lo importante es tu cliente, no tú como empresa. Entonces, yo creo que los monstruos de telecom, las grandes empresas de telecom en el país han hecho su historia, han hecho su trayectoria y su reputación y está muy bien. Probablemente los operadores más recientes, los que venimos creciendo también con el desarrollo industrial y empresarial de México, estamos buscando hacer la diferencia en la cercanía, en la atención muy personalizada, en el ajustarnos a las necesidades específicas de cada cliente y tener esa flexibilidad. Por supuesto, esa flexibilidad tiene un costo, pero es un costo que creo que estamos dispuestos a asumir y en este caso hablo por Fibranet como un proveedor regional en Coahuila, estamos dispuestos a asumir por ver a la industria de nuestra región crecer. Y que de alguna manera tú sientes que esa es como tu ventaja competitiva, porque ¿qué pasa con la gente que vende tecnología, con las empresas que venden telecomunicaciones? Pues quieren estar en todos lados. Y tú me hablas que eres una empresa de Coahuila y que quieres ser regional. O sea, no estás hablando de que quieres ser, no sé si sea el propósito o no ser nacionales, pero ahorita siento que estás enfocada en la parte de Coahuila, ¿es correcto? Sí, más bien te diría que más de querer o no querer, porque por supuesto como empresa tenemos planes de expansión, de crecimiento, si no, entonces imagínate, ¿no? Creo que el propósito de ninguna empresa es quedarse chiquito, pero sí es crecer apalancados de la reputación y digamos la confianza que nos puedan otorgar nuestros clientes por un buen desempeño. Y si eso implica poner los pies bien puestos en Coahuila, atender con mucho respeto y con mucha dedicación y con mucho compromiso a la industria coahuilense, pues por supuesto que la industria en cualquier otro estado o incluso fuera de México eventualmente te abre las puertas porque te haces esa reputación. Creo que es muy valioso cuando eres un proveedor local el hecho de que tienes una respuesta local. En términos de telecomunicaciones, por ejemplo, vale mucho, especialmente en este tipo de servicios que exigen un estándar de calidad superior, un estándar de respuesta superior, vale mucho que tengas cómo responder localmente ante un evento, que tu ingeniero o tus técnicos puedan acudir al sitio de un evento, porque son servicios que entregamos a través de fibra óptica, y sea fibra óptica el medio, o sea cualquier otro medio, el medio es susceptible de tener alguna incidencia. En el caso de la fibra óptica, pues puede haber un corte de fibra en algún punto de tu red y cuando esto impacta al cliente, en el caso de que esto impacta al cliente, porque no siempre impacta, tienes tu manera de proteger tu red, ¿verdad? Proteger tu servicio. Pero cuando es la situación que impacta al cliente, pues una de las primeras cosas que necesitas garantizar son tiempos de respuesta adecuados. Nadie quiere quedarse sin el servicio, esa es una realidad. No, si en la casa te pega Así quedarte a media película o algo, imagínate ya en Exactamente. la planta. Imagínate que pares una línea de producción.
Entonces, o que pares la transmisión de datos importantes para tomar una decisión. Así que creo que de las ventajas más importantes de ser un proveedor presente, más allá de que en este momento FibraNet sea más regional, pero el hecho de que tengas los pies puestos físicamente con tu operación en el lugar donde estás presentando servicios, eso creo que es un valor que típicamente tu cliente agradece, porque eso quiere decir que estás allí cerca para responder cuando lo necesita. Sí, y sabes que algo importante que rescato de lo que dijiste de que puedes impactar a tu cliente para una línea de producción. No sé qué tanto pase eso hoy en día, pero con la industria 4.0 y con la digitalización y todo lo que hemos estado viendo en esta feria y hemos estado hablando, yo creo que ahí sí llevaría un impacto más grande, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Sí, mira, los servicios de telecomunicaciones para cualquier empresa, pero para la industria mucho más, son críticos, ¿sí? Por eso, la mayoría de las industrias trabajan con estándares que incluso los obligan por lineamientos corporativos a tener más de un servicio, o sea, más de un proveedor en temas de conectividad, porque tienes que tener un plan B, ¿verdad? Tienes que tener, eso es lo que se llama respaldo, tienes que estar respaldado. Ahora, como proveedor, más allá de que seas el servicio primario o seas el respaldo de algún cliente en particular, como proveedor debes buscar proteger tu propio servicio, o sea, tú tener tu mecanismo de respaldo, de modo que si tu servicio tiene un punto de falla en algún lugar, tengas la manera de responder a través del mismo diseño de tu red para afectar lo menos posible al cliente. Siempre va a haber un porcentaje de eventos que van a afectar al cliente en algún momento. Buscas que sea cada vez menos y que cuando eso ocurra tu respuesta sea muy rápida. Creo que ese es el principal objetivo, si pudiéramos decir, que debes perseguir en términos de calidad de servicio cuando se trata de atender las necesidades de la industria, porque sí, como bien dices, cada vez es más crítico contar con la conectividad. Y cada empresa arma su red interna, ¿verdad? Y tiene típicamente su equipo de IT que ha configurado toda una red adentro que se encarga, o hacia adentro, que se encarga del transporte de sus datos, del funcionamiento de sus dispositivos, todos conectados a la red y toda la interacción que necesita ver, incluso sus túneles de conexión con sitios remotos que están compartiendo información. Todo eso forma parte de lo que llamamos la red interna del cliente, y como carrier no te corresponde, no configuras ni accedes a la red interna del cliente, pero tú eres el tubo por el que toda esa comunicación se transporta eventualmente. Entonces tienes que asegurar que si tu cliente tiene su cosa bajo control del lado adentro, cuando llegue a ti, tú estés listo para transportar con seguridad, con estabilidad y con eficiencia sus datos. Y dentro de todo esto que nos mencionas, ustedes dan, aparte de la proveeduría de internet y de las telecomunicaciones, ¿dan algún otro servicio? ¿Cuáles son tus servicios? O sea, tú puedes ir a ayudarles a hacer esta red interna, haces diagnósticos o qué más hacen en tu empresa. Mira, el carrier típicamente no se involucra con la red interna del cliente, ¿sí? Somos, si se quiere decir así, como un poco neutrales en ese sentido. Sin embargo, con muchísima frecuencia, y estamos preparados para eso, debemos estarlo, cuando el cliente tiene una necesidad interna, trabajas de la mano de servicios de integradores certificados o aprobados o de alguna manera recomendados por el carrier que pueden ayudarte. Y con mucha frecuencia también entonces presentamos soluciones integrales. Nunca, por lo menos no es el caso de FibraNet, no es nuestro modelo de negocio, no con las propias manos del equipo FibraNet, pero sí a través de las manos de integradores aliados, expertos, serios, muy profesionales, que pueden intervenir en la red interna del cliente. Incluso a veces el cliente no necesita que le administre su red, pero sí que le puedas hacer un diagnóstico y le ayudes a resolver algo que no ha podido resolver internamente. Y eso con todo gusto podemos facilitarlo. Así Y es. sabes que también algo que me llamó mucho la atención es ahorita que hablábamos de que le puedes parar la línea de producción a una planta o algo. Yo creo que todos los que estamos en la cadena de suministro tenemos el mismo sentir. Y te voy a dar un ejemplo así súper rápido. Yo me dedico a la agencia aduanal, entonces si yo no le paso un embarque a un cliente y le paro a alguien, ese alguien le puede parar línea a otra persona, y dentro de la industria cobra mucha relevancia, porque pues al final del día en la industria vale millones cada paro de línea. Entonces, por eso me llamó mucho la atención que ustedes lo visualizan igual que nosotros, y como seguramente lo visualiza el transportista y como seguramente lo visualizan los demás. Así es. ¿Cómo O sea, ustedes? eres un eslabón más de esa cadena que necesita ser seguro. Exacto. Entonces, ¿cómo visualizan ustedes el protegerse para esto nuevo que viene, o cuál es el aporte de FibraNet para la industria 4.0? Porque al final del día, todo va a depender del internet, o ya dependemos
pero más con esto que viene. Entonces, ¿están haciendo inversión o qué es lo que están realizando para volverse un proveedor relevante? Sí, es una pregunta muy interesante porque es tecnología, Jehu, y la tecnología está constantemente avanzando y a veces va por delante de nosotros y nos va llevando, ¿verdad? Entonces, una empresa de telecomunicaciones, de tecnología, cualquiera sea el sector, pero de telecomunicaciones, en este caso que me preguntas, tiene el inmenso reto de ir un paso adelante siempre que se pueda, de hacer la inversión necesaria, no solo para mantenerse vigente, sino incluso para actualizarse cada vez que hace falta. Entonces, en el caso de FibraNet, que no somos necesariamente el proveedor más grande del país, ni en este momento estamos pretendiendo serlo, nuestro objetivo es ser el proveedor más confiable de Coahuila. Y eso se traduce, para responder tu pregunta, en hacer la inversión necesaria en la electrónica que necesitamos para que desde el punto de vista lógico nuestro servicio cuente con una electrónica robusta en el transporte y la administración del tráfico IP de nuestros clientes. Desde el punto de vista físico, tenemos una red de infraestructura propia de fibra óptica. Fibra óptica es el medio, por lo menos hasta ahora, más seguro, más estable, más robusto, más confiable para el transporte de datos. Entonces, nuestra red es una red de fibra óptica que nace en Saltillo y pasa por las principales ciudades industriales de nuestro estado hasta llegar a Piedras Negras e incluso hasta Acuña. Recientemente inauguramos nuestros servicios en la ciudad de Acuña con un tramo de construcción que conecta Piedras Negras con Acuña mediante fibra óptica. Hacer crecer esa red de fibra óptica en la medida en la que despliegas tu red, mientras más red despliegas, por decirlo de esta manera, más tienes la oportunidad de proteger tu servicio, porque una red desplegada quiere decir que tienes muchas alternativas de transportar los datos a través de tu red. Te falla uno y te conectas por otra carretera, puedes llegarle por otro lado. Entonces, aunque Coahuila es un estado interesante, seguramente habrá otros estados del país que tienen retos similares, pero en el caso de Coahuila, que es el que conocemos, la ruta Saltillo-Piedras Negras es una línea recta. Tenemos todavía los operadores de telecomunicaciones en el país el reto de que en la mayoría de los casos tenemos que ir de manera aérea. Lo ideal es que pudiéramos llevar rutas enterradas, es mucho más costoso, mucho más tardado y desde el punto de vista de trámites de permisos todavía es una tarea a veces bastante inviable. Entonces lo que terminamos haciendo como operadores, porque lo vas a ver en todo el país, es fibra óptica que va a través de postería elevada, aérea, en toda la ruta, en todas las rutas interestatales o entre las ciudades, y eso hace que los puntos de falla o el riesgo de falla de eventos en tu infraestructura por causa de accidentes, tanto ambientales, vaya, desde un incendio hasta un choque que se lleve un poste, son eventos que tienes que anticipar, presupuestar y administrar con tu cliente, porque mientras esa sea la solución que tenemos, pues lamentablemente va a ser el riesgo. Yo creo que tanto gubernamentalmente como desde el punto de vista de los operadores estamos dando pasos adelante para cada vez más caminar hacia entregar servicios más seguros y más estables. Eso pasa por tener redes de fibra óptica seguras, con materiales y con equipamiento con el estándar necesario, con la calidad necesaria, probados. Además, redes de fibra óptica enterradas siempre que sea posible. Yo creo que persiguiendo eso y, por supuesto, metropolitanamente, en la medida en que proteges tu servicio a través de POPs y anillos metropolitanos, eso hace precisamente lo que te explicaba, que si tienes un punto de falla en cualquier lugar de tu red, pues puedes desviar tu tráfico por otro lugar de tu red. Perseguimos eso. No te puedo decir, yo creo que ningún operador en este momento puede decir que es un 100%. Es un objetivo que estás constantemente persiguiendo en la medida en la que sigues desplegando red, sigues abriendo otras ciudades, te sigues extendiendo. Entonces procuras proteger a tu cliente a través de tu red allí en el espacio pequeño de tu cliente, en lo que llamamos la última milla. A través de algún anillo o de alguna protección secundaria, tratas de hacerlo a nivel metropolitano con tus anillos metropolitanos de fibra y tratas de hacerlo a nivel de tu larga distancia. En el caso de FibraNet, nuestra red de fibra óptica tiene 2 salidas a la larga distancia internacional. Es como que yo te dijera que te puedes subir sobre la carretera de FibraNet que te lleva hasta Dallas, que es el punto de interconexión que como carriers tenemos que alcanzar para conectarnos con la nube pública internacional del Internet. Y
te dijera que tú te puedes montar sobre la carretera y te puedes llegar a Dallas subiendo hasta Piedras Negras y cruzarte, o puedes decidir bajarte hasta Nuevo León y salir por Laredo. Entonces, cuando tienes esas dos rutas, eso quiere decir que si tú fueras por la carretera y te consigues un accidente en la vía que ya no te deja seguir para Piedras, bueno, ¿qué puedes hacer? Pues puedes darte la vuelta en U y regresarte y salir por la otra ruta. Que tú tengas la posibilidad de desviar tu tráfico por dos salidas alternas de cruce internacional a la larga distancia es un valor importante. Entonces, que sea una red propia, que tenga protección en la salida internacional con una doble salida, que puedas proteger tus anillos metropolitanos o tus rutas metropolitanas a través de anillos, y que busques siempre la manera de proteger siempre que se pueda y el cliente esté dispuesto a colaborar contigo en ese proyecto de mantener protegido incluso su última milla. Ok, está súper interesante y me gusta mucho cómo lo detallas y cómo lo explicas. Y sabes que tú me estás hablando de fibra óptica y no sé, la percepción de hoy en día y lo que percibí aquí en la feria es de que hoy todo queremos aéreo, hoy todo queremos wireless, y de alguna forma tú me dices que es la mejor. ¿Cuál es la diferencia de utilizar la fibra óptica y, por ejemplo, un internet satelital? Ok, digamos, si hablamos de lo wireless, te digo que es una respuesta diferente a lo que acabas de preguntarme y ya podemos ir para allá. Si me pides comparar un servicio de fibra óptica versus un servicio satelital, te diría que ambos tienen su lugar, su momento y sus riesgos y sus beneficios. El fibra óptica como medio sigue siendo mucho más estable, mucho más seguro, mucho más económico incluso. El internet satelital o los servicios de conectividad mediante medios satelitales tienen el beneficio de que pueden llegar a lugares donde llegar con la fibra es mucho más complicado, porque para llegar con la fibra, vaya, es un medio físico, tienes que llevarlo hasta el punto donde vas a ofrecer el servicio, y eso en muchos casos implica tratar de llegar a un sitio remoto, apartado, solitario, donde el costo de construcción de fibra óptica hasta allá sería elevadísimo y no costea, pues sencillamente no es comercialmente estratégico ni para ti ni para tu cliente. En esos casos estás en el medio de la nada, tienes una planta de reciclaje de desechos tóxicos, por ejemplo, y estás, no sé, 15 kilómetros adentro en un monte donde nadie más llega detrás de unas montañas. Sí. Oye, un servicio satelital es ideal para ti, porque seguramente puede alcanzarte en el sitio donde está tu planta. Sí, porque no vas a hacer tú toda una red para un solo cliente. Anda, ni al cliente le costea, vaya, porque sí, es un tema de costo-beneficio. Entonces, allí queda muy bien que evalúes la opción de un servicio satelital. ¿Qué vas a tener que manejar dependiendo del servicio que sea y del avance de la tecnología? Porque como comentábamos, va cambiando y muchas cosas van mejorando. Pues esa es la idea, ¿verdad? Ir mejorando el desempeño de los equipos. Pero vas a tener que batallar con cosas como que los factores climáticos, los factores ambientales pueden incidir en tu servicio, cosa que no te sucede con la fibra como medio. Y ahorita que mencionas el tema de la lejanía, sucede lo mismo con los parques industriales. ¿Qué pasa con los parques industriales? Pues se tienen que construir fuera de las ciudades, porque sí, pues, es imposible que estén dentro. Entonces, ¿ustedes cuando se están construyendo realizan convenios para meter esa fibra hasta allá? ¿O cómo es tu operación ideal en estas nuevas construcciones de todo lo que viene de naves industriales? Mira, esto es lo que hemos encontrado, porque FibraNet es un operador relativamente joven dentro del mercado de las telecom. Hay operadores tradicionales que tenían esa práctica, digamos, y en su momento tuvo mucho sentido, porque probablemente era el único operador a nivel de la nación, del Estado, que pudiera ofrecer los servicios con la calidad o cierta estabilidad y seguridad que requería el sector industrial. También en la medida en la que el país ha ido madurando en su necesidad de adecuarse a las necesidades y a las exigencias de la industria, y han surgido otras opciones de operadores de conectividad para la industria. Entonces, ese modelo de yo fibro el parque y luego yo me quedo con todos los clientes, la verdad es que está perdiendo vigencia cada vez más. Incluso por lo que te comentaba, si tú fueras el administrador de un parque industrial y tuvieras la expectativa de recibir dentro de tu parque 8, 10, 12 naves industriales de empresas diferentes, ¿qué pasa si te consigues con que tu potencial cliente te dice, pero yo necesito 3 alternativas de conectividad con 3 operadores ISP diferentes? Y ya lo estás obligando a uno. Así es, y tú le estás diciendo, pues no, yo firmé un acuerdo de exclusividad con uno solo, que es el que me hizo los registros o de alguna manera fue el que fibró.
ok, eso está dejando de tener vigencia y está dejando de tener sentido. Entonces, lo que cada vez más está sucediendo es que los operadores nos estamos acercando a los parques, que cada vez creo que tienen más conciencia y disposición a escuchar sobre esto y decirle, oye, ya no sé hace cuántos años, tal vez alguien te fibró, pero hoy en día tienes clientes allá adentro que necesitan alternativas y los parques están abriendo sus puertas para que puedas presentar bien sea tu proyecto de canalización sobre los registros existentes si son del parque, o tú haces tu mismo proyecto de construcción, o incluso algunos están abriendo la opción de llegar vía aérea hasta un cliente específico o potencial que tienes en el parque. Eso está dejando de ser, digamos, un tema, un issue. Creo que todavía nos falta poquito más de madurez allí, pero creo que es cuestión solo de tiempo que estemos alineados, porque tu cliente es el que pone las reglas. Sí, y al final el cliente dice, pues no necesito 1 ni 2, a veces hasta 3, entonces, ¿sabes qué? Dame opciones. Sí, por temas de seguridad, temas de ISO, temas de mil Así cosas, es. de calidad. Así es. Suri, pues de verdad te agradezco mucho este tiempo que nos regalaste. Me gusta mucho que tienes muy clara tu visión como directora general y creo que se van a consolidar rápidamente, porque yo creo que ese es el principal objetivo o la principal cualidad, que tengas bien claro hacia dónde va tu empresa, y creo que lo dijiste muy bien. Entonces, pues te agradezco mucho este tiempo y pues están las puertas abiertas a que regreses a hablar de comunicaciones cuando tú quieras. Y de lo que quieras. Muchísimas gracias, Jehu, para Perfecto. servirte, y gracias a tu audiencia que escucha tu podcast. Muy amable, amigos, pues gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en el próximo.